Hola familia, bienvenidos y buenas noches, ¿cómo están todos? Si pueden escucharme, manden un 101 al chat y coméntenme quiénes están por ahí para que demos inicio a la última clase del diplomado de Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin importa? Vamos a ver chicos, 101 al chat. Ahí tengo el primero, Ronald dice 101, Yarledi 101, Udalbert 101, Udalbert manda fuego y también está nuestro hermano Rafael por ahí. Chicos, qué bueno que están aquí conmigo el día de hoy. Veo que hay muchos nombres repetidos. Qué bueno que llegaron hasta el final. Yo les decía a ustedes que no podía decir que una clase era más importante que la otra. Sin embargo, la información que ustedes van a recibir hoy es una información que a mí me hubiese gustado haber recibido mucho tiempo antes de yo haber llegado al mundo de Bitcoin, porque lamentablemente lo aprendí creo que casi 2 ciclos después de lo que son los ciclos de Bitcoin y vaya, me hubiese evitado muchos errores que cometí. Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto, es decir, que si ustedes están aquí el día de hoy y hoy ustedes se van a enterar, es el día que estaba para que ustedes de alguna manera lo entendieron. La clase de hoy va a ser un poquito más relajada, vamos a ver un poquito de gráfico, vamos a hablar un poquito de la ciclicidad de Bitcoin, vamos a estar viendo a profundidad, los halving lo hemos visto en teoría, pero vamos a verlo directamente en el mercado, vamos a estar viendo algunos patrones que se repiten y también vamos a estar viendo oportunidades que hay en el mercado. Entonces, por último, felicitar a todos los que están aquí el día de hoy. Es normal que cuando uno empieza un diplomado no terminen todos. Creo que se inscribieron más de 60 personas al diplomado. En la primera clase tuvimos 30 y pico de personas y hoy aquí están solamente ustedes. Sin embargo, eso es lo normal. Nosotros empezamos a hacer las cosas, pero no la terminamos. Pero qué bueno que ustedes están aquí y van a poder tener todo el conocimiento de primera mano y sobre todo, y antes que se me olvide, que tengan súper pendiente que estas sesiones se hacen de esta manera, donde yo no estoy haciendo esto por YouTube, ni lo estoy haciendo por X, ni por ningún lado, para que ustedes puedan hacer preguntas. Y de esa manera, ustedes puedan aclarar dudas y no se queden con nada pendiente. Definitivamente vamos a seguir hablando por la comunidad, pero si ustedes tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto en la clase, esta es la última oportunidad que va a tener para hacerla, para ser respondida aquí en vivo. Entonces, chicos, sin más nada que decir, iniciamos para así aprovechar y cubrir todo lo que tengo que cubrir en el lapso de tiempo de aproximadamente 1 hora. Ok, entonces resumen de las clases anteriores. En la primera clase nosotros hablamos de la introducción a Bitcoin, vimos un poquito de la historia del dinero, por qué era importante entender cómo funcionaba el dinero, hablamos un poquito de los problemas que tiene el dinero que usamos en el día a día, vimos Bitcoin como una solución, hablamos de descentralización y todo lo demás. La segunda clase hablamos directamente de la blockchain, se habló de minería, creamos nuestras primeras billeteras, hicimos algunas transacciones y vimos cómo Bitcoin viaja. En la clase número 3 hablamos de cómo conseguir Bitcoin, vimos alguna forma de cómo conseguirlo, dimos unos cuantos detalles y ejemplos, vimos el tema de las wallets móviles y de escritorio, hicimos también las primeras transacciones y hablamos sobre seguridad y las mejores prácticas. Entonces, tomando en cuenta que si usted tuvo en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3, ahora en esta clase, la mayoría de las cosas que hemos hablado van a tener un poco más de sentido porque la vamos a ver de una manera más gráfica. Y ustedes van a salir preparados para lo que vamos a vivir en los próximos años con relación a Bitcoin y en los próximos ciclos. Vamos a averiguar también en qué punto del ciclo nos encontramos ahora y qué es lo más inteligente que uno puede hacer de acuerdo a las informaciones que vamos a estar viendo. Ok, si yo le pregunto a ustedes qué es un ciclo, fácilmente creo que cualquier persona podría responder lo que es un ciclo. Un ciclo simple y llanamente es una serie de sucesos o eventos que se repiten de forma periódica. Por ejemplo, nosotros el ciclo más, vamos a decir, más palpable que vivimos son el ciclo de las estaciones del año. Nosotros como sabemos que hay estaciones del año, entendemos que vamos a tener la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Cada 4 meses aproximadamente se da un cambio de estación y uno se prepara para lo que viene. Por ejemplo, los que viajan en verano se planifican para a mediados por ahí de julio, agosto, toman vacaciones, se van en verano, los que viven en lugares muy fríos se preparan para el invierno con el tema de comprar ropa y todo lo demás. Como uno conoce el ciclo del tiempo, y todos conocemos las estaciones, nadie se sorprende cuando llegue el verano. O sea, todo el mundo sabe que en el verano va a llegar, siempre va a haber el verano y siempre vamos a tener un invierno. Entonces, los ciclos son una cosa completamente natural en el ciclo de la vida. Sin embargo,
nosotros lo que vamos a tratar de entender qué es el ciclo, un ciclo económico, y luego vamos a ver lo que es un ciclo de Bitcoin. Entonces, eso es un concepto que queda completamente claro, no creo que tenga que abundar mucho para explicarlo. Simple y llanamente son procesos que se repiten periódicamente, como las estaciones del año, ciclos económicos, el ritmo circadiano, o sea, todo el mundo tiene de alguna manera, entiende cómo funciona eso, aunque no pudiera definirlo, uno lo vive completamente. Es decir, que no como un caso abstracto que nadie puede entender, sino muy fácil de explicarlo. Aquí hay un ciclo que se llama crecimiento, madurez, declive y renovación. Eso es un ciclo de básicamente cómo se podría ver. Sin embargo, lo vamos a ver de manera más gráfica y detallada para que ustedes puedan ponerle más atención y entenderlo mucho más fácil. Ok, lo que nos compete el día de hoy a nosotros son los ciclos financieros. ¿Por qué tenemos que hablar de ciclo financiero? Bueno, porque definitivamente es un ciclo que se da constantemente en diferentes formas, pero siempre se repite los mismos patrones. Por ejemplo, en los ciclos económicos, siempre nosotros vamos a ver que empieza con la primera etapa, la etapa prematura o temprana, que se llama la acumulación, donde hay un grupo de gente que en esas bases, en ese inicio, son los que acumulan la mayor parte de ese activo que está en cuestión. Esto puede ser oro, puede ser Bitcoin, puede ser cualquier materia prima, lo que tú quieras, ponle el nombre que tú quieras a ese ciclo. Sin embargo, los ciclos tienen la primera parte, que es la acumulación. En el mundo de cripto y aquí en Bitcoin, nosotros siempre vamos a ver que en la acumulación, como la mayoría de los proyectos que uno ve día a día que no son Bitcoin, siempre en la parte de la acumulación está el tema de que se le da grandes cantidades de token a los que son creadores, a los desarrolladores, a marcas que fondean, a los inversores, a todo lo demás. Luego viene lo que es la expansión, cuando ya la cosa empieza a salir del círculo pequeño de las personas que empezaron el movimiento y empieza como una expansión, a donde la gente empieza a predecirte, Tokio, tú conoces tal moneda, Tokio, tú conoces de tal moneda. Tú te das cuenta que la gente empieza a hablar de la moneda. Ok, esa es la parte de la expansión, donde se empieza a dar un crecimiento paulativamente. Luego llegamos a la euforia. Todos los ciclos tienen euforia. ¿Qué es la euforia? Que cuando tú abres X, todo el mundo está hablando de eso X, ya sea de Bitcoin, ya sea de oro, ya sea de Nvidia, ya sea del S&P 500, de lo que sea. Siempre la gente va a estar hablando. Y pasa un fenómeno súper extraño, que es que la gente que no sabe nada de inversión y que no tiene ninguna educación financiera, regularmente en el momento de euforia es que compran, porque compran por el FOMO. El FOMO es el miedo a quedarse fuera, fear to missing out en inglés. Eso como que tú dices, tú quieres comprar esto para tú no quedarte afuera, porque si tú no lo compras ahora, se te va a pasar la oportunidad. En ese momento de euforia es donde se dan los máximos históricos en todas las monedas. Pero ¿qué pasa? Luego de los máximos históricos, por lo regular, siempre viene acompañado de una corrección. En la corrección es donde el precio regularmente vuelve a la parte baja del gráfico, regularmente busca un 20%, un 30%, 50%. En Bitcoin vamos a ver que tenemos casos de hasta un 80%. Y por último viene la depreciación o la depresión, que cuando todo el mundo que hablaba bien de esa moneda empieza a hablar mal. O sea, los periódicos hablan mal, los políticos hablan mal, los influencers hablan mal, todo el mundo habla mal de la moneda y la moneda cada vez se hunde más o el activo en cuestión. Los ciclos simplemente reflejan la psicología colectiva, esperanza, confianza, codicia, miedo y abandono. Los que están un poquito más entendidos en estos temas ya pueden de alguna manera imaginarse cómo funcionan los ciclos en Bitcoin, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, siempre yo les decía a los chicos que los gráficos que uno ve no es como un monstruo que mueve el mercado, no es un monstruo que mueve el mercado. Somos nosotros las personas, los que compramos y los que vendemos, los que movemos el mercado. Por eso el mercado, se habla del sentimiento del mercado. Hay un índice que se llama el índice de codicia y miedo, que lo vamos a ver más adelante, si tengo chance se lo voy a explicar, pero es como si eso pudiera censar exactamente qué están sintiendo las personas con relación a un activo X. Entonces, de esa manera, uno puede como hacerse una idea y prepararse para lo que viene a continuación. Pero cuando uno comprende estas etapas que tiene en los ciclos financieros, es muy fácil uno darse cuenta en qué punto del ciclo uno está. Si, por ejemplo, yo pregunto ahora, hay una pregunta abierta para que alguien responda al grupo, puede ser cualquier persona. Si nosotros habláramos de Bitcoin, ¿en qué etapa de Bitcoin ustedes creen que nosotros estamos en este punto del ciclo? ¿Quién me dice? Vamos a ver. Dice Miguel Félix, euforia. 10 de 10. Estamos en la euforia.
¿Por qué, Félix? Si tú puedes decirme. Dice Ronald, euforia. Muy bien. ¿Podrían decirme por qué, alguno de los dos? ¿Por qué estamos en euforia? Dice Rafael, por lo barato. No, yo no diría por lo barato. Vamos a ver a alguien más. ¿Por qué estamos en el momento de euforia? Aunque tomando en cuenta que si vemos Bitcoin que viene de 125 a 100, podría verse barato de alguna manera. Mucha noticia por la adopción. Bueno, eso puede ser una razón. Nosotros vemos que el mercado está lleno de información a favor de Bitcoin. Yo no sé lo que tienen conmigo mucho tiempo. Yo recuerdo en el 2024, en enero, yo subí un video cuando Bitcoin estaba a $30,000, $24,000, más o menos antes de los ETF. No recuerdo exactamente, fue a final del 23 o a principio del 24, no recuerdo la fecha exacta, pero yo decía que en el punto que estábamos, todo el mundo estaba hablando en contra de Bitcoin, sin embargo, que iban a aprobar un ETF y explicaba lo que era un ETF. Yo le decía en el video, luego se lo voy a compartir, señores, Bitcoin va a llegar a $100 y eso ustedes pueden inscribirlo en piedra, porque se veía como el mercado se estaba preparando, porque ya uno conoce los ciclos. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a demitificar cada una de estas etapas para poder entenderla. Dice Miguel, porque todo el mundo está hablando de él y no se sabe hasta dónde puede llegar, pero aún tiene oportunidad de subir de acuerdo al año después del halving. Muy bien, ese muchacho tiene información relevante y de valor. Vamos a ver, seguimos. Ok, entonces, como Bitcoin es un activo, definitivamente también lo afectan lo que son los ciclos. Sin embargo, en Bitcoin se da específicamente el ciclo es diferente en un aspecto, pero muy parecido a los demás ciclos. Es parecido en que también tiene la misma etapa, simple y llanamente que es mucho más fácil de ubicar las etapas. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene dentro de su código, está programado para hacer de una X manera. Entonces, a diferencia de la moneda tradicional, Bitcoin tiene su ciclo en el código, como le decía, ¿verdad? Está lo que es el halving. Ya todo lo que están aquí deben de saber lo que es el halving. Si no, no se lo saben, deben ver las clases anteriores. Pero básicamente cuando Bitcoin básicamente cuando Bitcoin, las ganancias que deja, el beneficio que deja, se reduce a la mitad, por decirlo en palabras comunes y sencillas para que cualquiera pueda entenderlo. Si Bitcoin tú podías conseguir 2 Bitcoin, ahora no vas a poder conseguir uno. Se divide la ganancia a la mitad. Entonces, cada 210,000 bloques, o relativamente 4 años, que es lo que nosotros conocemos como el evento de halving, se da cada 4 años. Bitcoin lo que hace es que a través de ese halving reduce los beneficios a la mitad. Entonces, la escasez aumenta la demanda, pero eso hace que se meta una presión alcista. ¿Por qué? Porque la demanda de Bitcoin sigue aumentando cada vez más. Cada vez más gente conoce Bitcoin, más gobiernos compran Bitcoin, más personas quieren meter en Bitcoin, más empresas quieren meter en Bitcoin. Mientras más la gente va conociendo de Bitcoin, más gente necesita Bitcoin, pero Bitcoin es al contrario, en el sentido de que Bitcoin cada vez se consigue menos. Entonces eso hace que esa presión de compra que hay se refleje directamente en el precio. Por eso nosotros vemos unos ciclos tan exorbitantes en Bitcoin, que nosotros vemos el precio de Bitcoin pasar en un ciclo de básicamente $3,000, llegar a $19,000, luego otro ciclo de $19,000 y a 69,000, y ahora de 69,000 llegar a 126. ¿Por qué crece tanto? Porque cada vez hay menos Bitcoin y más gente quiere Bitcoin. Entonces, el halving, como dice aquí, es la respiración del protocolo. Y ustedes saben que el halving eso es dentro del código de Bitcoin, está programado. Eso no es de que mira, yo creo que el halving no debemos de hacerlo cada 4 años porque eso tiene que ser cada 3 o va a ser cada 6. En Bitcoin eso está programado. Cada 210,000 bloques, halving automático, sin preguntar a nadie, sin hacer consenso. O sea, esa característica específica que tiene Bitcoin es que hace que esté dentro de su programación el tema de la escasez. Como cada vez se puede conseguir menos, la gente entiende que hay que hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si dentro de ahora mismo tú puedes conseguir 3.5 Bitcoin cuando se mine un bloque, ya tú sabes que en 4 años, bueno, 1 año, 3 años y pico, tú vas a poder conseguir la mitad de eso. Y dentro de 4 años más, tú vas a poder conseguir la mitad de eso. Y así sucesivamente, cada vez tú vas a poder conseguir menos Bitcoin. Entonces, no soy yo que voy a poder conseguir menos Bitcoin, es todo el mundo. Porque Bitcoin no funciona con halving para mí, sino para todos. O sea, todo el que está minando va a tener la posibilidad de conseguir la misma cantidad de Bitcoin. Entonces, eso hace que cada 4 años esa escasez es la que le da a Bitcoin esa robustez a ese sistema, porque la gente entiende, bueno, sabemos que el oro es escaso, ¿verdad? Pero no hay forma de que podamos medir cuánto oro queda. ¿Por qué no podemos medirlo? Bueno, porque no sabemos qué cantidad de oro hay debajo de la tierra. Pero Bitcoin, nosotros sabemos exactamente cuánto Bitcoin quedan
Y sabemos que cada 4 años, qué cantidad exacta de Bitcoin se va a minar, qué cantidad va a haber disponible para minarse cada 4 años. Y cada 4 años hay menos, cada 4 años hay menos, y así sucesivamente. Entonces eso hace que Bitcoin sea un activo que esté programado para la escasez. Ok, aquí tenemos algunos datos históricos, que son unos números que cuando uno logra entenderlo y hace memoria de esto luego en los años que quedan por venir, y uno lo piensa y uno va a decir, wow, pero es que es increíble lo que hace Bitcoin. Pero aquí es un histórico que está en los últimos 4 halvings. Ya sabemos que los halvings suceden cada 4 años. Bitcoin se creó directamente, se puso en funcionamiento el 3 de enero del 2009. No toque, pero Bitcoin se inventó en el 2008. No, no, no. Satoshi Nakamoto en el 2008 presentó el white paper de Bitcoin. No es lo mismo. El primer bloque de Bitcoin se minó el 3 de enero del 2009. Eso es así. Entonces, si contamos del 3 de enero hasta el 2012, tenemos 4 años. Entonces, el primer halving que hubo fue el 28 de noviembre del 2012. En ese momento se podían conseguir 50 Bitcoin de recompensa por cada bloque que se minaba, ¿verdad? Y eso se redujo a 25. O sea, literalmente pasamos a la mitad. Eso es lo que hace el halving, reduce la ganancia o beneficio a la mitad. Lo interesante es lo siguiente, el precio de Bitcoin después de ese halving costaba, cuando se dio el halving, Bitcoin costaba $12 un Bitcoin. Un solo Bitcoin contaba $12 americanos. Es decir, que básicamente cualquiera podía comprar un Bitcoin en el 2012. Y luego de ese precio de $12, como se dio el halving, el ATH de ese ciclo, es decir, dentro de los 4 años siguientes, el ATH que el Bitcoin logró fue de 1150. Ahorita vamos a hacer cálculo, no se rompan la cabeza ni se vuelvan locos. Y aquí tenemos un dato súper interesante. Tenemos que en diciembre del 2013 fue el ATH. Esta fecha es importante, ¿por qué? Porque fijémonos que el halving fue en el 2012 y luego un año después tenemos ATH. Eso es una fecha que hay que tener, es importante. ¿Por qué? Porque nos dice algo. Tenemos halving y el año que sigue tenemos un ATH. Ok. Luego de eso viene lo que es el segundo ciclo o el segundo halving, que es cuando eso sucede el 9 de julio del 2016, 4 años más después. Como Bitcoin solamente se podían conseguir 25, ahora Bitcoin pasó a solamente poderse minar 12.5. O sea, todo el mundo dejó de ganar 25 Bitcoin por lo que minado y empezó a ganar 12. En ese momento, Bitcoin costaba $650 americanos. Aquí estaba 12, aquí hizo un ATH de 1150, aquí tenemos un retroceso que llega a 150, pero hace un ATH de 19.700 en diciembre del 2017. Yo recuerdo ese día como ahora mismo, vívido lo recuerdo. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el segundo halving? Parecido al primero. Bueno, que el halving fue en el 2016, sin embargo, el ATH se dio en diciembre del 2017, es decir, un año después. ¿Qué quiere decir eso? Ok, que tenemos ATH en el primer ciclo, un año después del halving, que tenemos ATH en el segundo ciclo, un año después del halving. Entonces, en mayo del 2020 se dio lo que fue el tercer halving, ¿verdad? Entonces, 11 de mayo del 2020, pasamos de 12.5 a 6.25 BTC. En ese momento, el precio de Bitcoin costaba 8.600. ¿Qué tenemos aquí? Un patrón idéntico. Luego del máximo, tenemos que el precio bajó. Si tú multiplicas eso por 2, casi un 50%, el precio bajó de nuevo, ¿verdad? De aquí a aquí bajó y de aquí a aquí bajó, casi un 50%. Ok, en ese momento 8.600 costaba un Bitcoin. Pero luego de eso tenemos un ATH de $69.000 por cada Bitcoin. ¿Y cuándo sucedió? Noviembre del 2021. Es decir, que fue un año después del halving. Entonces, como no me he dado cuenta, en todos los halving que hemos visto, en los halving pasados, la historia nos dice del mercado cíclicamente que cada 4 años Bitcoin tiene lo que es el halving, ¿verdad? Se da el evento. Tenemos un precio mínimo de Bitcoin. Bitcoin hace un ATH y siempre hasta ahora el ATH lo ha hecho el año después del halving. Ok, entonces eso fue aquí. Ahora nosotros nos encontramos en este ciclo, ¿verdad? En el ciclo del 2024. ¿Por qué todavía aquí tenemos el halving se dio el 19 de abril? Nosotros hicimos
una fiesta, nos juntamos un grupo de amigos y celebramos ese día. Fue algo muy interesante ver cuando Bitcoin logró ese halving. Entonces, ¿qué pasó en ese halving de 6.25 que se podían conseguir Bitcoin? Ahora, en este momento, y hasta el próximo halving, solamente se pueden conseguir 3.125 Bitcoin por cada bloque minado o por cada nonce que encuentre un minero, que ya ustedes saben lo que es. Ok, y entonces, ¿a qué precio estaba el halving? Perdón, ¿a qué precio estaba Bitcoin en ese momento? Bueno, el precio de Bitcoin estaba a $63,000. Si ustedes se fijan, aquí estaba a 69, aquí el retroceso fue mucho menor. Si ustedes se fijan, de aquí a aquí fue menor, de aquí a aquí fue menor y de aquí a aquí también fue menor. Lo que quiere decir que Bitcoin cada vez baja menos. O sea, baja, pero cada vez baja menos. Entonces, ahora aquí el ATH que estamos viendo está en desarrollo aún. ¿Por qué? Porque todavía puede hacer un ATH mientras no termine el ciclo. Si Bitcoin llegó a $126,000 en este año y nunca vuelve a alcanzar ese precio hasta que no cierre el halving, entonces el ATH va a ser de $125,000. Sin embargo, el ciclo aún está en desarrollo. Entonces, la gente sí me pregunta, ok, pero siempre se da un año después del halving. 2 veces ha sido en diciembre y una ha sido en noviembre. Entonces, es muy posible que el ATH de Bitcoin sea el que vimos, de 126,000. Es una posibilidad extremadamente, yo diría, lógica, puede ser normal. No, pero no se dio en diciembre ni se dio en noviembre. Son ciclos y pueden cambiar. Solamente estos son referencias. O todavía tenemos alrededor de lo que queda de este mes y el mes de diciembre completo para Bitcoin hacer un ATH un año después del halving. ¿Cómo? Sería básicamente lo normal, porque el halving fue en el 2024, el año que sigue después es el 2025, donde nosotros estamos. Entonces, posiblemente el máximo de Bitcoin sean los $126,000 que pasaron, o todavía tenemos chance de ver un ATH aún mayor. Esto es 100% especulativo, esto no lo sabe nadie. Podría ser que Bitcoin en lo que resta de este año llegue a $150,000, llegue a $200,000, pueden pasar un sinnúmero de cosas. Sin embargo, dentro de estas fechas es que va a ser un ATH o ya lo hizo y ahora en vez de ser en noviembre o en diciembre, lo hizo en septiembre o lo hizo en octubre. Octubre por lo regular se conoce como October, le dicen como que sube, porque varias veces lo ha hecho durante varios años. En octubre el precio sube mucho, sin embargo este octubre cerró en rojo, que fue el primer octubre que cerró en rojo en los últimos 5 años. Sin embargo, tenemos todavía noviembre y tenemos diciembre para hacer un ATH. Pero solamente con ver esta información que está aquí, ya usted puede tener una idea de lo que hace el precio de Bitcoin y cómo se comporta. ¿Por qué es importante saber esto? Porque con esta información usted no puede entrar en pánico cuando usted vea que Bitcoin, del máximo que vamos a tener aquí, cuando termine este ciclo, de 125,000, no puede bajar de nuevo a 100,000. ¿Cómo que no puede bajar de nuevo a 100,000? Pero él llegó a 1,150 y después llegó a 650, llegó a 19,000 y después llegó a 8,000. O sea, puede bajar, no pasa nada, que el precio baje. Sin embargo, nosotros debemos estar preparados porque en todos los ciclos tenemos las mismas condiciones con relación a cómo se comporta el gráfico. Entonces, esta información es bueno que se la memoricen de alguna manera, no tienen que memorizar todo, pero que estén pendientes de que estas cosas pueden pasar y cómo se desarrollan los ciclos. Ok. Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar dentro de este gráfico que nosotros vimos? Bueno, podemos ver que hay patrones de multiplicadores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Bitcoin regularmente, cada vez que pasa un halving, se multiplica a veces hasta por 10x hasta 100x. Estas X cada vez van a ser menor. Yo dije eso el otro día y alguien me preguntó, pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo que van a ser menor? Claro, van a ser menor porque no es lo mismo comprar Bitcoin en el 2012 a $12 que comprar Bitcoin ahora en el 2025 a 100,000. No es lo mismo. Entonces las ganancias deben de ser menos en cantidad de X. Sin embargo, en el primer halving, Bitcoin creció un 86. Esos son 86X. Eso quiere decir que el precio que tú inviertas en Bitcoin de alguna manera, tú lo vas a multiplicar por 86. Si tú metiste $100 cuando costaba $12 y hizo 96X, tú vas a multiplicar tu inversión por 96. En el segundo ciclo, Bitcoin se multiplicó 30 veces su precio. Eso es una locura, pero básicamente fue exactamente lo que pasó. Y en el ciclo del 20, hizo de un año a otro, del 20 al 21, se multiplicó 8 veces. Entonces este ciclo que aún está en desarrollo, definitivamente no sabemos cuántas X se va a multiplicar Bitcoin en lo que resta del año. Sin embargo, como llegó de 69 a 100 y pico, ya sabemos que se multiplicó por lo menos una X. Aquí fueron 96, aquí fueron 30, aquí fueron 8 y cada vez ese ciclo va a ser menor.
Así que eso hay que entenderlo. Ok, entonces, si nosotros nos ponemos ahora a pensar dónde estamos entre 12 meses y 18 meses post-halving, en esta etapa que nosotros estamos ahora. Siempre Bitcoin dentro de ese tiempo va a tener lo que es básicamente ventana donde él va a crecer mucho y luego va a empezar a bajar mucho de precio, como ha pasado en los otros halving. El ATH se logró en el primer halving, se logró a los 13 meses después del halving. El ATH se logró en el halving 2016 a los 17 meses después del halving. Y en el 2020 se logró a los 18 meses después del halving. Entonces, en este que vamos ahora, básicamente, nos faltan todavía muchos meses para superar los 18, es decir, que podría pasar muchas cosas interesantes. Entonces, vamos a estar súper pendientes de eso y vamos a de alguna manera interiorizarlo para que no nos volvamos locos cuando vemos que Bitcoin sube o cuando Bitcoin baja. Simplemente son ciclos. Entonces, yo sé que muchas veces vamos a escuchar por ahí, compra Bitcoin y olvídate del precio. Está bien, eso suena muy bonito. Sin embargo, es también súper interesante entender que hay mejores momentos para comprar. Y nosotros no podemos ser locos. Si tú tienes mucho dinero, que tú puedes comprar $1,000 de Bitcoin cada 30 días y no te afecta, fenomenal. Pero imagínate que tú eres de la gente que nada más tiene $1,000 y tú vas a comprarlo a 120,000. O mejor tú vas a esperar para comprarlo por debajo de 100,000. O sea, ¿qué sería más sensato? ¿Comprar con el precio un 20 o un 30% debajo del máximo histórico o comprarlo en el máximo? No se puede ser loco. Entonces, no vamos a repetir la cosa que uno oye por ahí sin uno entender el trasfondo, porque las realidades no son iguales para todo el mundo. Si uno conoce los ciclos y conoce Bitcoin, se va a dar cuenta que existen mejores oportunidades para comprar Bitcoin y existen peores momentos para comprar Bitcoin. No es verdad que el mejor día para comprar Bitcoin fue ayer y el mejor día, el segundo mejor día es hoy. Eso no es verdad. Esas son cosas que la gente repite y de alguna manera la gente cree que es cierto, pero no lo es. Hay mejores momentos para comprar Bitcoin y hay peores momentos para comprar Bitcoin. Eso va a depender de la necesidad de cada cual y el capital que tiene o la capacidad de ahorro que tiene para comprar Bitcoin de alguna manera. Ok, entonces, ¿qué pasa después de la euforia? Bueno, después de la euforia vienen lo que son las correcciones. Entonces, en esta parte de las correcciones, yo voy a salirme de aquí. Ok, compártanme un 101 si cambié la pantalla y ustedes pueden ver este gráfico que está por aquí. Mándenme un 101 si lo pueden ver para que veamos algo gráficamente y así ustedes puedan entenderlo un poquito mejor. Ok, perfecto. Ya ahí tengo un 101 de Miguel y también Yarledi, Sari, gracias a todos y a Albert. Ok, lo que tenemos aquí es el gráfico de Bitcoin y dentro de esta raya que tenemos aquí el segundo halving. ¿Por qué aquí no está el primer halving? Bueno, aquí no está completo porque básicamente en Binance nació en el 2017, es decir, que falta un histórico. Y hay una herramienta de pago que yo no la tengo aquí, que tú podrías ver desde que está. Pero básicamente Binance, como está en el 2017, aquí la historia empezó ahí, ¿verdad? Sin embargo, vamos a enfocarnos en el segundo halving. ¿Por qué no vamos a enfocar en el segundo halving? Para que ustedes vean esta locura que pasó y la vean gráficamente. Ok, si nosotros vemos este gráfico de esta manera, se parece mucho a lo que nosotros vimos anteriormente, cómo se comparte el mercado. Simplemente que nosotros lo vimos como una campana de Gauss, como se llama, que era en esta forma así dibujada o una forma así, pero básicamente es un gráfico que se ve de la misma manera. Entonces, cuando nosotros estamos en este punto de aquí, todo esto que tenemos por aquí es lo que se llama la acumulación. Todo el que compró por aquí, todo el que compró Bitcoin a $99, por debajo de $100, $200, compró por aquí, ¿verdad? Estaba acumulando. Cuando nadie quería Bitcoin, cuando lo que querían Bitcoin solamente eran los raritos, cuando Bitcoin nada más se en los foros de informática, nadie quería Bitcoin en ese momento. Ya ustedes saben la historia de Lazo, lo que vendió, básicamente dio 10,000 Bitcoin por 2 pizzas de papayón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No que Lázaro no tenía información, de que obviamente Lázaro no sabía que Bitcoin iba a llegar a costar $100,000, ni mucho menos. Simple y llanamente fue la primera persona que entendió que se podía comprar con eso, le dio valor real a Bitcoin y una persona estuvo dispuesta a dar 2 pizzas por 10,000 Bitcoin. Entonces esa fue la primera transacción donde se usó Bitcoin como una moneda de curso legal, por decirlo de alguna manera, simplemente para hacer un intercambio. Entonces eso hace que la gente piense como que, Lazo no estaba loco. No, él no estaba loco, él no sabía lo que iba a pasar con Bitcoin, ni lo sabía nadie. Por lo menos yo creo que así. Mucha gente, después de que vimos algunos ciclos, empezamos a entenderlo. Pero bueno, en esta etapa de acumulación es donde la gente inteligente, lo que se le dice el smart money, modernamente ahora, con términos bonitos, por aquí empieza a acumular el Bitcoin. Cuando Bitcoin está por abajo de $100, $300, $500, en esa etapa.
Luego viene lo que es la etapa de expansión, que es esto que vemos aquí. En la etapa de expansión vemos que Bitcoin sube de 1,000 y pico de dólares, llega más o menos por aquí a 4,000, luego llega a 5,000, luego llega a 7,000. Esta es la etapa donde hay una expansión. Luego aquí, si ustedes se fijan, el mercado se pone violento y aquí es donde empieza la euforia. Bitcoin se va desde aquí abajo, desde 100 y pico, 600 y pico, por aquí abajo. Vamos a decir, vamos a coger un precio random, vamos a decir $300. De $300 se fue hasta allá arriba y hizo lo que fue el máximo histórico de los $19,000, 19,915. Hizo ese máximo histórico. Ok. Imagínate que en ese punto, en la euforia, que es donde la gente se vuelve loco comprando Bitcoin, es que todo el mundo que nunca ha invertido en Bitcoin quiere comprar Bitcoin y te habla de Bitcoin. En ese momento de euforia, una persona que no tiene, vamos a decir, mucho dinero, pero que tiene $1,000 y quiere invertirlo, y se topa con una persona que tiene conocimiento y le dice así, mira, invierte ese dinero en Bitcoin. No hay mejor momento para comprar Bitcoin que hoy. Y tú compras Bitcoin a $19,000. Pero ¿qué pasa? Tú compras en un momento de euforia y luego de la euforia viene la depresión o la depreciación del precio y Bitcoin cae en caída libre. Desde $19,000, pum, 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 hasta llegar por aquí. Entonces tú te imaginas que tú básicamente invertiste $1,000. Tu $1,000 de inversión que tú hiciste en ese momento se convierten fácilmente en 100, $150 en capital neto. Si tú en ese punto quieres cambiar tu Bitcoin, vamos a, creo que no puedo compartir la calculadora. ¿Cómo comparto la calculadora? Bueno, se lo enseño ahora. Pero imagínate básicamente que tú haces así, compras Bitcoin aquí y te dieron 0.10 Bitcoin, por decir un ejemplo. Si tú multiplicas Bitcoin por el precio que tiene Bitcoin, te va a dar los $1,000 que invertiste en ese momento. Sin embargo, si tu 0.10 Bitcoin que tú tienes o lo que tú compras, tú lo multiplicas a este precio de 3,000, te va a dar mucho menos dinero. Entonces, eso es lo que la gente regularmente hace en el Bitcoin. La gente compra caro y vende barato por desesperación. La gente inteligente, el smart money, lo que saben surfear la olas del mercado, lo que hace es que compran Bitcoin o acumulan Bitcoin en la parte baja y en la parte de aquí arriba algunos toman ganancias, los que van a largo plazo lo sostienen. Yo no veo nada de malo en tomar ganancias, aquí nadie es loco, dije que yo invertí $100 en Bitcoin y tengo un millón de dólares y yo no lo cambié porque yo soy más holder. No, eso no existe en mi cabeza. Usted toma ganancias y invierte en lo que usted quiere, compra casa, compra lo que usted quiera, vive su vida y holdea a largo plazo. No hay que ser fanático ni de una cosa ni de la otra, pero sé coherente. No, que nunca venda tu Bitcoin. ¿Cómo que nunca venda los Bitcoin? Pero eso es un tema para otra clase. El caso es, señores, que la ecuación es de esa manera tal cual. Aquí tenemos la etapa a donde las personas empiezan a acumular, luego tenemos la expansión, luego tenemos la euforia y luego de la euforia tenemos esta depreciación del precio, vale la redundancia, donde Bitcoin se va desde máximo a mínimo. Y aquí la gente entra ya en terror. La gente entra en pánico, empieza a vender y asume la ganancia. ¿Qué pasa? Luego tenemos lo que es el segundo, ya es el tercer halving, halving. Y aquí vemos que pasa relativamente lo mismo. Un poco diferente porque aquí tenemos una caída y una subida, una caída y una subida. Sin embargo, es lo mismo. Miren, entonces en este ciclo, la etapa de acumulación, como ustedes se fijan, es menos. Miren aquí, señores. Esta es la etapa de acumulación de ese ciclo, ¿verdad? Cada vez es muchísimo, hace muchísimo tiempo. Tú tuviste muchísimos años para acumular Bitcoin, baratísimo. Entonces, la segunda etapa, ya cuando empieza el halving, empezó el halving se dio por aquí. Tú tienes una etapa de acumulación de tú que habías comprado Bitcoin a $9,000, $9,000, $9,000, todavía hay 12,000, volvió, cayó aquí, 10,000. Tú tuviste alrededor de varios meses de tú comprar Bitcoin, de aquí a aquí en la etapa de acumulación. Luego de la etapa de acumulación, se repite el ciclo y se da la expansión, pim pam, un piñazo de allá arriba. Y Bitcoin se va desde mínimo, desde 4,000, se va hasta allá arriba, hasta los 64. Luego de 64, hace una corrección fuertísima, que se lleva más del 50% de la ganancia, porque si dijimos que de 60 a 30 ya hay un 50%, aquí cayó a un 29%, que es básicamente lo mismo. Y luego vuelve y sube allá arriba y vuelve otra vez la caída otra vez y vuelve y llega básicamente a los 15,000. Señores, cuando Bitcoin cayó de $69,000 a $15,000, todo el mundo estaba diciendo que Bitcoin se iba a cero. Todo el mundazo estaba diciendo que Bitcoin se iba a cero. Hay unos youtubers que todavía el día de hoy le hacen bullying por toda la plebra que le hablaron, porque los videos que hagan esta gente no se lo olvidan. Cuando Bitcoin llegó a $18,000 y luego de $18,000 bajó a $2,000, todo el mundo dijo que Bitcoin se iba a cero. Siempre pasa lo mismo, siempre la gente dice lo mismo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos llevarnos de esta información que estamos viendo el día de hoy? Entender que el mercado de Bitcoin es cíclico. Entonces, como es cíclico, él repite los patrones, a veces más rápido en el tiempo, a veces más violento, a veces más extenso. Y ahora estamos desarrollando lo que es este halving, que es el cuarto halving. Y el próximo halving ya ustedes saben que va a ser dentro de 4 años, es decir, que en el 28, es decir, que todavía falta mucho camino. Por aquí, básicamente, todavía tenemos muchísimo tiempo hasta que Bitcoin llegue aquí. ¿Qué puede pasar en ese histórico? Bueno, si tomamos en cuenta que Bitcoin podría haber hecho el máximo histórico, tomando en cuenta que el máximo histórico sea ese de ahí, los $126,000, ojalá y que sea más, pero suponiendo que sea ese, ¿hasta qué precio Bitcoin podría caer? No, Bitcoin no puede perder los $100,000 ya. Si Bitcoin pierde los $100,000, la gente va a... No, claro que puede perderlo. Normal, Bitcoin normalmente podría llegar de nuevo hasta aquí, hasta 49,000, podría llegar hasta 50, podría llegar hasta 60, hasta esa media móvil que está ahí. Ya es un poco más técnico, pero ¿por qué decimos eso? Porque aquí podemos verlo, miren, en el primer ciclo tuvimos un máximo hasta aquí arriba, ¿verdad? 19,000. Ese fue el máximo. Pero en este ciclo, miren, cayó desde ahí arriba, tocó los 19,000, incluso se fue un poquito más abajo, mírenlo ahí, en un ciclo pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el máximo histórico es este, de ese ciclo, es decir, que Bitcoin puede volver a ese ciclo, que son 69,000. Bitcoin puede tocar los 69,000, definitivamente que puede, y puede irse más abajo aún. ¿Por qué no? ¿Dónde dice que no puede pasar? Nadie lo sabe. Entonces, yo lo que quiero, señores, que eso no les sorprenda a ustedes cuando pasen. ¿Por qué? Porque es muy bonito ver a Bitcoin a 126,000 y es muy difícil después verlo a 60,000. Porque hay una cantidad enorme de gente que va a comprar en la parte de arriba y es la misma cantidad de gente que va a decir que Bitcoin es una estafa y que lo engañaron. Pero no, Bitcoin no te engañó, simplemente tú no conoces los ciclos y mientras tú no vendas tu Bitcoin y tú lo aguantes en el tiempo, tú vas a poder llegar a tu precio de entrada y vender en break-even, un punto de que no pierdas nada o vender en ganancia. Sin embargo, esa información es importante saberla porque, señores, estamos en el año que Bitcoin crece, pero vienen 2 años luego a donde Bitcoin viene fuerte. Yo recuerdo que Sayi me preguntaba, como preocupada, me preguntó un día, man, y ¿cómo hacer cuando Bitcoin entonces esté bajito? Nadie va a crear la de Bitcoin, ¿cómo hacer con la comunidad? Y yo, precisamente lo que nosotros hacemos siempre, educar a la gente, para cuando esto pase, nadie se lo encuentre raro. En vez de la gente decir, wow, qué desastre Bitcoin, que la gente que nosotros eduquemos, que cogió esta información, diga, wow, exactamente lo mismo que aplicaron en el diplomado, lo estamos viviendo hoy en día. Qué bueno que yo no compré 126,000. Yo voy a comprar ahora que está 60. Yo voy a comprar ahora que está 70. Yo voy a comprar ahora. Y esa, señores, es la idea principal que yo quiero que ustedes se lleven, básicamente, de lo que estamos viendo el día de hoy. Preguntas hasta este momento. Vamos a ver comentarios, dudas, inquietudes. Dice Ronald, súper claro. Gracias. Entonces, ¿qué por nosotros podemos entender de este ciclo? Que van a haber correcciones, posiblemente del 70, del 85%. No creo que veamos una corrección del 85%, siendo completamente honesto. No creo que podríamos llegar a un 90%, como he visto en algunos casos. 80% creo que sería muy violento. Pero un 70, 60%, 50%, muy probable que pase de nuevo. Eso yo no diría de que no, eso es imposible que Bitcoin pierda un 70% de su valor, un 50%. No, yo no creo que es imposible. Yo creo que es muy posible y lo ha hecho varias veces. Entonces no es como que algo que no podría pasar. Ok, entonces, ¿qué es básicamente la ventana del oro? La acumulación más rentable ocurre 12 a 18 meses antes del halving. Yo le dije a ustedes que habían 4 años, ¿verdad? En el halving. Está el primer año, que es donde está el halving. Está el segundo año, que es el de máximo histórico. Y vienen 2 años después. En esos 2 años después es donde yo le pongo, o aquí está como la ventana de oro. Esa es la ventana a donde uno debe de, si alguno va a preocuparse por hacer un DCA, va a comprar Bitcoin de manera seriada, tiene capacidad de ahorro y quiere de alguna manera poner su dinero en Bitcoin, sacarlo de fiat, sacarlo de oro, sacarlo de euro, de yen, de la moneda que sea de tu país, de peso y ponerlo en Bitcoin, es muy importante hacerlo en la etapa de acumulación. ¿Por qué? Porque si tú lo haces en la etapa de acumulación, tú vas a poder acumular a un precio mucho más barato que si tú entras en la etapa donde la gente está comprando relativamente caro. Entonces, Bitcoin está caro a $120,000. Yo que pienso que Bitcoin va a llegar a $1,000,000, si tú me preguntas de dólares, yo digo, sí, definitivamente Bitcoin está barato. Pero para yo comprarlo a 126, prefiero comprarlo a 60.
o prefiero comprarlo a 100 o a 80, simple y llanamente por tener más Bitcoin por menor dinero. Entonces, yo siempre le digo algo, y yo no recuerdo con quién fue que hablé el otro día, que la gente dice, pero que yo no ahorro en pesos. Si tú no ahorras en pesos, tú no vas a ahorrar en Bitcoin, porque tú tienes que tener capacidad de ahorro para poder ahorrar. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con esto y entenderlo. Que tú debes de ahorrar en Bitcoin, pero tú no ahorras ni siquiera en pesos. Tenemos que ser realistas. Sin embargo, como yo le dije el otro día, no necesariamente los únicos Bitcoin que tú vas a poder comprar son los Bitcoin que tú vas a poder ahorrar. Definitivamente, quizás tú no tienes capacidad de ahorro, no puedes comprar Bitcoin, no puedes invertir en Bitcoin, pero tú tienes una tienda. En tu tienda tú puedes comprar en Bitcoin. Tú sabes hacer algún trabajo que pueda comercializarlo y recibir Bitcoin. Puedes hacer un esfuerzo y hacer una inversión, comprar una minadora. Hay muchísimas maneras de conseguir Bitcoin, que ya lo vimos en la clase pasada. Pero al final del día, hay unos puntos que ustedes deben de tenerlo en cuenta, que cuando estén pasando esas cosas, son los mejores momentos para comprar Bitcoin, que es lo contrario a lo que estamos viviendo el día de hoy. Por ejemplo, cuando el precio esté lateral o en recuperación, eso es un buen indicio de que el precio está bueno para comprarlo. Cuando el interés público es bajo, cuando ya ni los presidentes tengan, prepárense señores, que esto lo vamos a ver el año que viene. Los presidentes dejando de hablar de Bitcoin, los gobiernos dejando de hablar de Bitcoin, los influencers dejando de hablar de Bitcoin, y todos los medios que hoy hablan de Bitcoin, en ese momento van a estar callados. Ese es el momento de uno empezar a sentar las bases con lo que uno quiere hacer. Ya yo le dije, no necesariamente hay que comprar un Bitcoin completo, ustedes pueden comprar pequeñas cantidades, lo que tienen capacidad de ahorro, y no hay mejor forma, o hasta el momento, en todo lo que yo, por lo menos en mi, vamos a decir, en mi inexperiencia, en mi corta vida, lo que he visto que tiene mejor rendimiento a largo plazo, lo que mejor funciona, yo creo que Bitcoin. Sin embargo, yo no soy un asesor financiero, yo solamente soy un educador que hablo de lo que yo entiendo que funciona. Matemáticamente está confirmado que no hay un activo en los últimos 10 años que haya tenido un mejor rendimiento que Bitcoin. No existe. Que hay burbujas especulativas de gente que invirtieron $100 en una meme coin y se hicieron millonarios. Eso de 1 a 1 millón. Sin embargo, hablando de proyectos reales, a donde tú puedes invertir tu dinero con seguridad, con educación primero, porque acuérdate que antes de tú comprar Bitcoin, lo que tú debes de educarte. Eso es así. Tú no debes comprar Bitcoin si tú no sabes cómo guardarlo. Tú no debes guardar Bitcoin si tú no sabes lo que es custodio o lo que no es custodio. Tú no sabes guardar Bitcoin si tú no sabes lo que es una cartera, una billetera fría o una billetera caliente. Tú no debes de comprar Bitcoin si no sabes lo que es la frase semilla. Un sinnúmero de cosas que ustedes deben de hacer. Pero, señores, definitivamente vamos a ver muchos indicios. Y si ustedes se quedan en la comunidad y nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo, que no sabemos hasta qué día vamos a estar aquí, solamente el Señor lo sabe, vamos a ver Bitcoin de nuevo caer, vamos a ver los mercados hablar mal de Bitcoin, vamos a entrar en lo que se llama como el bear market. Acuérdense que en el mercado están los osos y los bulls, los toros. Estamos en un bull market. La gente habla de un bull market, o sea, por el toro. O sea, nada más se habla de eso. Pero también va a ver lo que se llama un bear market, que cuando todo se va allá mismo. Todo se va allá mismo, todo se pierde, la gente entra en crisis, la gente entra en pánico. Simple y llanamente en ese momento, yo siempre digo lo mismo, los que no saben el valor de Bitcoin, venden los Bitcoin, los que saben el valor de Bitcoin, compran los Bitcoin. Obviamente hablando de la gente que tenga capacidad para hacerlo. Dice, comprométese nuevamente cuando baje a 60. Ojalá y que podamos verlo ahí, que ojalá que sí que pueda comprar. Dice Miguel, nada fácil. Eudalbert dice, estamos de acuerdo. Por favor, me pagan todos en BTC. Claro, eso es una súper mega ventaja. Ok, ¿qué vamos a esperar entonces para el próximo ciclo? Vamos a ver ya lo que es el próximo halving. Posiblemente se dé, ya sabemos que va a ser definitivamente en el 2028. Podría ser, el mes puede variar entre abril y marzo. Sin embargo, mientras este ciclo ocurre, ya sabemos que se dio el halving de este ciclo y que estamos a inicio del nuevo ciclo históricamente hablando. O sea, primer año 2024, luego 25, 26, 27 y hasta el 28 vamos a ver todavía este ciclo cómo ocurre. Entonces, nosotros tenemos tiempo de prepararnos para lo que es el halving del 2028. ¿Por qué? Porque ya ustedes van a tener mucha información de valor, ya van a entender que no es como que si tú no compras Bitcoin ahora, tú te quedaste fuera, ya a ti el FOMO no te va a afectar porque tú sabes que eso es parte de los ciclos. Y la naturaleza del mercado se mueve de esa manera porque ahí vamos a decir, jugadores muy potentes dentro del mercado que de alguna manera pueden manipular situaciones
para que Bitcoin suba, para que Bitcoin baje. Todo que por el precio de Bitcoin se puede manipular, pero eso es imposible. No, eso no es imposible. El que dice que es posible es un loco. Porque si Donald Trump dice mañana que van a poner de Bitcoin como moneda de valor en Estados Unidos, Bitcoin se mete a $200. Aunque los 3 días el día que no, que no se pudo y vuelve y caiga el precio. Es decir, que sí se puede. Si 5 países se ponen de acuerdo y dicen China, Rusia y Estados Unidos, no creo que se pongan de acuerdo los 3, pero por ejemplo, todos vamos a poner Bitcoin como moneda de curso legal. El precio de Bitcoin se va a las nubes. Eso se puede manipular. Si Elon Musk dice, escribe un post y dice, mira, todas las inversiones que tenemos en oro, vamos a invertir en Bitcoin, eso mueve el precio. El mercado sí se puede mover por manipulación. La manipulación sucede en el oro, sucede en el dólar, sucede en el yen, en todo lo de manipulación. También hay manipulación en el Bitcoin. Que la manipulación no puede ser tan completa, tan violenta como en otros mercados, como nosotros hemos visto, pero sí, hay cierta manipulación. Entonces, básicamente dice, ¿qué significa para ti ventana de oportunidad abierta ahora, o quizá más adelante? Tiempo de educación y acumulación. Yo creo que la educación es lo más importante. Existen muchos recursos que uno puede consumir en el tema de Bitcoin. Nosotros aquí en la comunidad tenemos este curso, va a estar completo en YouTube. Tenemos un curso en audio en Spotify. Bueno, hay algunos recursos que son interesantes que ustedes pueden seguirse educando y mantenerse pendiente, estar en comunidad. Eso ayuda mucho a uno a ver las oportunidades. Entonces, recuerden cosas clave que deben de entender. Ya ustedes saben por qué Bitcoin importa. Si alguien le pregunta a ustedes por qué Bitcoin importa, definitivamente ustedes van a saber el por qué. Ya ustedes tienen un conocimiento ahí vasto que pueden compartir con otros y estos recursos van a estar disponibles para que ustedes puedan de alguna manera consumirlo nuevamente. Entonces, estrategia para aprovechar el ciclo. Número 1, educación, siempre. Comprende Bitcoin más allá del precio. El precio es importante, pero no es lo más importante. Aprende sobre autosoberanía y custodia segura. Eso es muy importante, definitivamente. Acumulación estratégica, usar DCA, Dollar Cost Averaging, comprar pequeñas cantidades de forma recurrente. Eso es una estrategia que es muy interesante porque tiene capacidad de ahorro y puede comprar toda la semana, cada 15 días mensualmente, cada 3 meses, como tú quieras, pero si tú compras de manera regular, tú lo que vas a hacer es que tú vas a tener un averaje de compra mucho menor que si tú compras en un solo punto. Si tú compras ahora en 100,000, ya ese va a ser tu punto de entrada. Mientras que si tú haces DCA, tú vas a tener compra en 100,000, compra en 115, compra en 98, compra en 50, compra en 60, te va a dar un averaje que posiblemente se convierta a largo plazo en una mejor entrada que entrar en un solo punto. Eso matemáticamente está confirmado y es muy interesante. Evitar la especulación extrema. Los ciclos terminan cuando la gente olvida los fundamentos y mantén los pies en la tierra. Olvídate de que Bitcoin se da por 1,000,000 en el ciclo que viene un super ciclo y que no va por 1,000,000, olvídate de eso. El mercado nos dice más o menos hasta dónde podría Bitcoin llegar en un ciclo. Ya sabemos que las X en crecimiento cada vez son menos. Sin embargo, aún estamos a tiempo de acumular Bitcoin de manera inteligentemente y si lo hacemos intencionalmente. Bitcoin definitivamente es una herramienta que puede ayudar de muchas maneras a las personas a evitar el tema de la inflación. Si tú tienes, vamos a decir, mucho dinero, podrías poner una parte de tu dinero en Bitcoin. Si tú ganas un sueldo, podrías sacar el 10% que tú ahorras en fiat, lo puedes ahorrar en Bitcoin. Ya sabes que ofrece bienes, productos y servicios, puedes comprar en Bitcoin y guardar una cierta cantidad. Hay muchísimas formas, señores. En la fase de construcción, siempre en la fase de construcción van a surgir nuevas comunidades, economías circulares. También uno puede ser un constructor y dejar de ser un especulador. Este mercado cada vez es más grande, más amplio y siempre se van a necesitar más personas. Bitcoin es más que el precio. Hay una economía gigantesca detrás que no solamente es como que compro Bitcoin y ya, sino hay compañías que pagan en Bitcoin, hay empresas que necesitan programadores de Bitcoin, hay publicistas que no más trabajan en Bitcoin, hay diseñadores gráficos que no más trabajan en Bitcoin. Es una industria muy grande. Mientras más tú estás dentro de la industria, mejor a uno podría irle. Dice aquí, reflexión final. Bitcoin no se mueve al azar. Su código crea un ciclo económico con la presión de un reloj suizo y la inevitabilidad de las estaciones. O sea, no hay forma de que no sea de esa manera. Quien entiende los patrones deja de ser una víctima del ruido y se convierte en un constructor de su propio futuro financiero. El sabio acumula cuando el mercado duerme. El necio corre cuando el ruido despierta. Entonces, chicos, vamos a ir ya a compartir. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Si tienen preguntas, las van haciendo aquí. Y mientras, todos los nombres de ustedes van a estar en una tómbola, si no me equivoco, ¿verdad? Así es.
Todos los nombres de ustedes van a estar en una tómbola y los ganadores entonces van a ganarse unas gift card, por decirlo de alguna manera, o un saldo dentro de la plataforma de Victory Field, que ustedes pueden canjear por diferentes cosas dependiendo el país donde ustedes se encuentren. Ok, familia, entonces ahí tenemos los ganadores del sorteo. Gracias a todos los que nos acompañaron durante esta jornada que hemos hecho de estas 4 clases. Y definitivamente para mí fue más que un placer haber compartido con todos ustedes. Y esta clase van a estar disponibles más adelante en YouTube. Y así ustedes van a poder repetirla. Sin nada más que decir, familia, se despide Tokio. Sería hasta la próxima. Sayonara.